Hay otra situación también que ocurre al lado, justo al lado de nuestro territorio, y les hablo de la situación que vive nuestro país hermano Haití, y es una situación muy lamentable. Tienen más de 3 días en huelga. Recordemos que hay un tema muy grave en Haití, que es el de, primero, el alza de los precios de los combustibles, tanto la gasolina como el diésel, el queroseno, que son combustibles que utilizan allá en Haití para para comida, para Sí. preparar sus alimentos. Esto por un lado, y también el tema de las bandas que pues lamentablemente cobraron varias vidas en estos meses. Hablamos de cientos de personas que mueren debido a la violencia entre bandas. Es muy importante también anotar que esta situación que pasa específicamente con las bandas, ocurre en la zona metropolitana. Hablamos de Puerto Príncipe, de ciudades como Puerto Príncipe, que es la capital de ese país, también Cabo Haitiano, por igual algunas manifestaciones en Gonaíves, pero esta no es una situación que se extiende, que se replica en todo el país. Es importante notar eso porque hablamos mucho de Haití y pensamos que todo Haití está en un estado de catastrófico, pero no. Al menos las manifestaciones y estas muertes ocurren principalmente en la zona de Puerto Príncipe, porque ahí es que las bandas se disputan el poder, principalmente, el poder del territorio, algo que es muy preciado, en especial para las elecciones. El primer ministro Ariel Henry hace unos días también se pronunció sobre el tema de las bandas, esto a propósito del aniversario de Jacques Dessalines, ahí en la zona de Haití. Desde hace unos días no publica otro mensaje. El último fue, al menos en su cuenta de Twitter, en septiembre de septiembre 21, y él decía, llamaba al pueblo haitiano a la unificación y a sortear esta situación. Uno diría que por un lado él llama al pueblo haitiano a, en cierto modo, unirse, aguantar lo que está pasando, pero por otro lado mantiene el alza de los combustibles. Entonces uno se pregunta, ¿y qué busca Ariel Henry y cómo piensa solucionar esta situación que en cierto modo también creó con la decisión del alza de los combustibles? Por igual, algo que ocurrió recientemente fue que el Consejo de Seguridad de la ONU anunció que realizará una serie de medidas para tratar la situación en Haití. Eso es algo que también aquí en República Dominicana pedimos ante el Consejo de la ONU, pedimos el apoyo de la comunidad internacional en la situación de Haití. Hay algo que también yo me pregunto, y dejo esto para nuestra conversación, Germán y David. Se habla mucho de intervenir Haití, de que vaya la comunidad internacional y solucione y haga algo, pero también yo me cuestiono si esa sería una solución, porque recordemos que en Haití durante unos 13 años estuvo la MINUSTAH, que también es una fuerza de la Organización de las Naciones Unidas, y causó bastante daño. Hablamos de abusos a la población, abusos de todo tipo, y por igual también una situación que más, yo diría que al menos en los últimos años, más que ayudar, también tal vez desayudó un poco. Esto es algo que uno se cuestiona si sería una misión, en caso de que se haga algún tipo de intervención, si sería una misión como la de la MINUSTAH, y qué efectos tendrá también eso en la población haitiana. Recordemos que hablamos de que Haití necesita primero preparar las elecciones y también segundo la seguridad. Yo diría que esos son dos aspectos fundamentales al hablar de la situación de Haití. El tema haitiano es muy complejo, eso es indudable, nadie lo puede negar, porque por un lado hay una focalización en el tema de las pandillas. Por supuesto, las pandillas son una expresión de falta del control del Estado sobre la seguridad pública, o sea, operan como grupos criminales con agendas de extorsión, de secuestro, de asesinato, y por supuesto no tienen ninguna legitimidad, son literalmente pandillas de criminales, como se ha dado en otros momentos en muchas historias. Por ejemplo, en Estados Unidos al inicio del siglo XX hubo ciudades, como Chicago en su momento, que era controlada por pandillas armadas que se mataban unos a otros tratando de controlar sobre todo el negocio del alcohol,
de la venta del alcohol, que era ilegal. Entonces, en ese sentido, estamos muy enfocados en eso y, digamos, ese es el gran tema de seguridad de Haití y por el cual se ha hablado tanto, se han planteado temas, incluso ahora por lo visto hay interés de parte de la comunidad internacional. La misma carta del presidente Macron al presidente Abinader te muestra que está comenzando a crearse un ambiente político que pueda arrojar alguna luz sobre eso, ya sea intervención directa, lo que algunos están planteando, pero como tú muy bien dices, Indira, eso no ha funcionado. No, Las últimas intervenciones que nos dejó montones de mujeres haitianas violadas por los mismos soldados de las Naciones Unidas y el cólera, que había sido erradicado y lo vuelven a traer a la isla. Y luego del terremoto. Y después del terremoto, es una cosa horrible. Entonces, la otra apuesta en cuanto al tema de las pandillas, repito, es el tema de poder fortalecer la policía haitiana. Recuérdense que en su momento se anuló el ejército haitiano porque se planteaba, con razón, de que constituía un núcleo del duvalierismo que constantemente provocaba golpes de Estado y derrocamiento para ellos sostener sus intereses. Muchas de las pandillas deben estar formadas, ya sea en su liderazgo o en su base, por antiguos militares, eso que a nadie le quepa la menor duda. El otro aspecto de Haití tiene que ver con la crisis política. Hay una crisis política donde el actual primer ministro no goza de legitimidad de ninguna manera. Después del asesinato del presidente, recuérdense incluso que ahora mismo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, acaba de pedir perdón a Haití por la participación de ciudadanos colombianos en el asesinato del presidente. Entonces, eso también te habla a ti de una sensibilidad amplia que hay sobre el tema. Entonces, está el tema político que tiene como agenda el hecho de poder hacer elecciones. Pero ¿cómo tú hacer elecciones en medio de la acción de pandillas, por lo menos en la zona donde operan? El tercer aspecto es el aspecto económico. Haití necesita generar fuentes de ingreso. Eso no se crea de la noche a la mañana. Yo creo que una de las cosas más graves en la gestión de todos los que han intervenido en el tema haitiano en los últimos 40 o 50 años es que no ha habido una agenda económica. O sea, tú tienes que crear en Haití condiciones para el desarrollo de negocios, para que la gente encuentre empleo, para que pueda haber producción y que la gente vaya encontrando la forma de ir estabilizando el modelo económico haitiano, que puede ocurrir, no es una cosa tan difícil. Yo pienso que ahí hay tres aspectos. Germán Marte, ¿qué tú crees de esto? No, quisiera comenzar por el último de los aspectos, que es el económico, y decir, ¿por qué hay que diferenciar dos cosas? Una es la gangsterización, como llaman ellos, del Estado haitiano, de la sociedad, de Haití, la gangsterización, es decir, el predominio de las pandillas sobre el territorio y tal. Y otra cosa es el rechazo del pueblo, de los grupos populares, de la sociedad haitiana, a las medidas económicas tomadas por el presidente Ariel Henry. Sí. La gasolina, para que tengan una idea, la gasolina pasó de 250 gould a 570, eso es más que el doble, ¿verdad que sí? Que equivale más o menos al precio que está aquí, incluso un poquito menos, pero que Haití no hay capacidad de compra. Eso significa que todos los precios se dispararon con el apoyo de la oligarquía haitiana, que es insensible, que no le duele su pueblo, para nada, no les importa. Bueno, pues eso ha encontrado una respuesta de grupos populares, que de hecho la semana pasada emitieron un documento que yo comento en mi artículo de ayer en el periódico El Día, en el cual ellos primero plantean la destitución, o sea, la salida del poder de Ariel Henry. Ariel Henry, igual que Juvenel Moïse, igual que el que nos ataca a nosotros, que el Claude Joseph, igual que muchísimos de esos líderes políticos haitianos, están relacionados directa o indirectamente con las pandillas. Entonces, esa es una cosa. La otra cosa es el pueblo, que débil o lo que sea, pero se moviliza. Ayer hubo una movilización de miles de personas en Cabo Haitiano, en la cual lo que se demandaba eran cuestiones económicas, pero también demandas políticas, como la salida de Ariel Henry. Entonces, yo creo que hay que diferenciar. Ciertamente, como ha repetido insistentemente el gobierno dominicano o el presidente dominicano, Luis Abinader, no hay una solución dominicana al tema haitiano, pero tampoco la hay, yo pienso,
a nivel de la ONU, por lo que tú decías. 14 años intervenido militarmente con una fuerza, con una llamada misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, la MINUSTAH, que lo que dejó fue un desastre. Lo dejó peor que como lo encontró. Pero anteriormente habían sacado por la mala a un presidente. Los Estados Unidos secuestró a un presidente y se lo llevó al presidente Jean-Bertrand Aristide. Sí. Después lo instaló, lo reinstaló. Es decir, un desastre es lo que ha habido con intervenciones extranjeras en Haití. Y yo creo, como finalizaba, y aquí también finalizo, el artículo de ayer, la solidaridad tiene una característica, la solidaridad es incondicional. Yo no puedo hacerme solidario con una persona, ay, qué pena me da, mira qué mal está, déjame ayudarlo, le voy a dar un dinerito, una comida, y después le voy a decir, mira, no le eches sal al arroz, no, cómetelo sentado, no te lo comas parado. No, yo no tengo que poner condiciones a la solidaridad es incondicional. Si la comunidad internacional desea, como debería hacerlo hace tiempo, colaborar con Haití, debe hacerlo de manera incondicional, ayudando a que el gobierno se fortalezca, el que sea, a que los organismos de seguridad, como la Policía Nacional, estén de verdad bien equipados y con suficientes hombres, pero sobre todo no cargar la crisis en el lomo de un pueblo, en la espalda de un pueblo que no resiste más, por lo cual yo pienso que los dominicanos, como hemos estado siempre, sin fanatismo, porque eso es peligrosísimo, sin ver a los haitianos ni más ni mejor que nosotros. Ellos tienen su desastre, pero deben resolverlo ellos. Yo no creo que Haití significa, como dicen algunos exagerando, que es un peligro para la República Dominicana. Sí, nadie quiere tener un vecino ni bulloso, ni muy pobre, ni tú no lo quieres tener. Es que pero nosotros no podemos cortar la isla en dos. Y como tú dijiste los otros días, y alejarnos. Tenemos que convivir con ellos. Incluso a nosotros nos conviene sacarle beneficio a eso. Se lo estamos económico, venderle más. Es que y ellos con su problema allá, nosotros aquí, el empresariado dominicano, ser inteligente, ver las oportunidades de negocio que hay para invertir. Miren, hay muchísimos empresarios, el listín lo tiene hoy, muchísimos empresarios haitianos que están invirtiendo en República Dominicana, en estaciones de gasolina, en un negocio importante. Entonces nosotros, si bien no vamos a arriesgarnos quizás en un empresario dominicano a mudarse para Haití a invertir, pero recuerden que hay una fábrica, ¿cómo se llama esto? Una factoría. Lo que llamaban el Grupo M. El Grupo M que funciona y con inversionistas dominicanos. De modo que sin fanatismo, porque hay gente que quisiera sembrar odio de allá para acá, como lo hace Cloyola, pero también de aquí para allá. Ni una cosa ni la otra es conveniente. Por eso es muy importante, Germán, también evitar el extremismo y el fanatismo en estos temas, tanto del lado de Haití como del lado de República Dominicana. Hay algo que también yo pienso que es muy importante tomar en cuenta y es las bandas en Haití, porque ciertamente pues presentan un peligro para la población haitiana, para el posible buen desenvolvimiento de cualquier tipo de medidas que se implementen en Haití de parte de la comunidad internacional o de parte de las mismas autoridades de esa república de Haití. Uno se preguntaría también con el tema de las bandas, ¿cuáles intereses hay detrás de ellos? Porque hablamos de que las bandas están, primero, armadas, tienen armas hablamos de armas de guerra. Por igual cuentan con tecnología de drones para supervisar, por ejemplo, cuál es la ruta que toman los camiones que transportan carga, donaciones y demás. Entonces, eso es un punto clave, pienso yo, para el posible desarrollo de Haití, que sin lugar a dudas se requiere de una acción conjunta, tanto de la comunidad internacional que apoye a ese país, como de las autoridades haitianas que pues lamentablemente en los últimos años y a través de mucho tiempo, pues pienso yo que no han dado la talla quienes han estado en el poder, lamentablemente. Y hay una luz en el camino al final del túnel. ¿Cómo diría el poeta? Nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Que cuando va a amanecer, en medio de esta debacle, que parece total, que parece final en Haití, aparece este movimiento popular, Yo estaba viendo la lista, a mí me dieron la copia del documento y está firmado por 51 organizaciones, desde intelectuales, grupos campesinos, sindicatos,
ONG, o sea, representantes de la sociedad civil, profesores, ahí hay gente de mucho nivel. Quizás sea un momento idóneo para ese movimiento de carácter popular de las bases del pueblo haitiano, sea el momento idóneo para intentar acceder al poder del Estado y comenzar a tener una agenda diferente. Si ha habido algo que está claro en la historia de Haití en los últimos 200 años, desde que existe Haití, es el hecho de que ha sido gobernada por sectores que no le interesa el bienestar del pueblo, que no le interesa la felicidad del pueblo haitiano. Entonces, quizás sea el momento, quizás este sea un momento muy especial para que movimientos como tú dices, organizaciones campesinas, obreras, de intelectuales, puedan articularse y tomar el control del Estado haitiano y poner al servicio del pueblo haitiano una agenda de desarrollo, controlando la inseguridad, porque todo eso es posible. Basta con que haya voluntad y sobre todo unidad de todos estos movimientos para poder cambiar el destino de Haití. Es posible perfectamente. Vamos a pasar a otro tema ya, Indira, pero yo solo voy a agregar una frase que está en mi artículo de ayer. Si una invasión extranjera o de una coalición de potencias fuera la solución para Haití, digamos que la ONU invade Haití, si eso fuera la solución, Afganistán fuera hoy un paraíso. Sí. República Dominicana tuviera todos sus problemas resueltos porque hemos invadido. El propio Haití, que ha sido invadido varias veces, fuera una maravilla. Es decir, que esa no es la solución. Vamos, Germán, también hay un tema aquí en República Dominicana, el de la marcha que tuvieron ayer varias organizaciones en contra de pidiendo la modificación de la ley que rige las ARS y las AFP. Tuvimos también a inicios de semana al presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Senen Cava, y él anunciaba, parte de lo que conversó con nosotros en esa ocasión fue, decía que se realizaría esta marcha en la zona norte, en Santiago, una marcha que pues congregaría a varias organizaciones de la sociedad civil, y pues ahí vemos algunas imágenes de ayer en Santiago exigiendo primero el Colegio Médico Dominicano y también las demás organizaciones por la modificación de la ley de las ARS y las AFP. Eso es un tema también que a mí me deja muchas preguntas. Imagino que también la población las tiene. Si bien es cierto que necesitamos modificar la ley de seguridad social y también esa ley de las administradoras de riesgos de salud, uno se pregunta qué intereses, hablando del tema, yo pienso que todo se rige en cuanto a intereses. Claro. ¿Qué intereses hay de lado y lado? Porque al parecer hay veces que uno dice, bueno, pero la población se queda en el medio y no sabemos quién está en realidad demandando lo que necesitamos, lo que ameritamos. Entonces hay un documento de parte de estas organizaciones y, por ejemplo, dicen que es inaceptable que el CNSS aumente los aportes a la ARS al indexarle el per cápita sin que esto represente un incremento en las tarifas que se pagan. Por igual dice que mientras la población demanda un sistema de seguridad social sin ARS y AFP, el Consejo de Seguridad Social se burla de la población aumentando la cápita a estas, constituyendo una estafa al derecho a la salud y la seguridad social del pueblo dominicano. Habría que ver, Germán y David, qué en realidad, qué es lo mejor para nosotros, porque pienso, todavía hay una nebulosa en cuanto a cuál sería la mejor solución. Mira, hay un hecho cierto, se van a modificar. La estructuración de las administradoras de riesgos de salud y la de los fondos de pensiones amerita una reingeniería profunda, que tenga como objetivo, en el caso de las ARS, un mejor servicio de salud, una mejor remuneración de los médicos, la razonable. Y en el caso de los fondos de pensiones, como le he dicho montones de veces, la medida es mejores pensiones. Que en esa reingeniería posiblemente los contribuyentes van a tener que aportar un poco más, sí, eso es indudable. Porque no es mantequilla el que está dirigiendo eso, ¿verdad que no? Mantequilla. O sea, no se multiplica no se el dinero. multiplica. Entonces, si queremos mejores pensiones y queremos mejores servicios de salud, posiblemente va a haber que plantear el incremento en el caso de los contribuyentes y indirectamente, pero también en fondos de la gente, a través del Estado, mayor participación y los empresarios.
¿Qué es lo que se consigue con eso? Se consigue una sociedad más estable, porque los que quieran estar en contra de eso están apostando al desorden, una sociedad más estable, un mejor nivel de salud de la población y el hecho de que la gente sepa que al final de sus días, cuando ya no pueda producir tanto, va a tener una pensión mínimamente decente que le permita cubrir sus necesidades básicas. Pero usted no mencionó al intermediario. Sí, pero es que el intermediario va a tener que reducir los niveles de ganancia. Repito, es eso o la aniquilación del sistema completo, que a nadie le conviene. Entonces, tenemos algo que se ha logrado, que tiene algunos beneficios, pero tenemos que lograr más beneficios. Mira, ya Dina me está diciendo que termine. Deja por lo menos que Germán diga algo. No, suscribo lo que usted ha dicho, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Y Dina aquí está. Aquí yo soy la jefa. Bueno, vamos, ciertamente el tema de las ARS y las AFP es uno que nos importa aquí en el día y pues seguiremos también observando lo que pasa con las ARS y con las AFP y con esta ley de seguridad social. Antes de irnos a la pausa, quiero mencionar algunos comentarios en el chat porque pedimos también a quienes nos sintonizan desde Estados Unidos sobre la situación allá en la zona de Florida. Por ejemplo, me dicen que en el condado de Pinellas, Sally Fisher dice que no hay electricidad. Por igual, me mencionan que hay una persona que tiene una hija en Cape Coral, Pedro Andújar, y dice que esto está, también tiene otra en Orlando, dice que están bien, aunque sí tuvieron algunos inconvenientes en sus hogares. Por igual vemos a Rosa Rosario desde Savannah, Georgia, y dice que eso es otra zona también de Estados Unidos, y dicen que desde ya pues están recibiendo vientos y que mañana esperan también la tormenta. Así que muchas se ha debilitado gracias. Un poco, pero sí, sigue avanzando y ha dejado 2 millones de personas sin electricidad. Sí, en Miami, o sea que ha sido poderosísimo este huracán. Yo quiero también que nos reporten de La Romana, porque ayer veía un comentario de la señorita Lora, creo que Patria, se me olvidó el nombre, pero es Lora, sé que apellido Lora, me acordé por Uchi, ¿no? Que decía que había problemas con la señal, que nos reporten desde La Romana qué está pasando con Altiz, atención Altiz, que nos decían que había una inestabilidad en la transmisión del canal allá en La Romana. Bueno, ya saben, pueden reportarnos cualquier novedad desde esas zonas. Tras la pausa tendremos a Melanio Paredes, miembro del Comité Central del PLD y también exministro de Educación. Regresamos en breve. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.